Qué gusto que nos acompañen en una emisión más de Democracia en Pantalla, programa de la Escuela Judicial Electoral y que pasa por la plataforma del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Y en esta ocasión tenemos el gusto de que nos acompañe Alejandro Ramírez Corona, quien es director y guionista de una fabulosa película, Mente Revólver. Bienvenido, Alejandro. Hola José Ramón, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte, qué gusto verte. Fíjate que cuando empezamos a pensar en este programa, yo tenía en mente hablar de una u otra forma del caso Colosio, ¿no? No sabía, de hecho hay bastantes series, películas que se relacionan con el caso, pero la verdad es que fue pues un logro, un muy buen logro para el programa tener, porque la verdad tu historia se aborda desde una perspectiva muy interesante, y creo que incluso son dos historias. Me parece que una es la historia, pues sí, de lo que pudo o de lo que imaginamos que sucedió con Mario Aburto, ¿no? Pero la otra historia es la del tráfico de armas. O sea, yo al final de la película caí en cuenta de ese gran tema, ¿no? La historia de una pistola. Sí, ¿No? Pero a ver, dinos, ¿por qué se te ocurrió la idea de entrar a un tema tan escabroso y tan necesario en la memoria colectiva de los mexicanos y las mexicanas? pues fíjate que como que estas situaciones que ocurren como de una manera simple y que después se vuelven muy trascendentes, me llaman mucho la atención, ¿no? Coincidieron varios factores, ¿no? Por un lado, pues tengo un amigo que se llama Baltimore Beltrán, que es quien hace a Mario, y nos juntábamos mucho a platicar sobre la dirección de actores, sobre como la figura del director dentro del set en cine y la figura del actor dentro del set en cine, ¿no? Él es obviamente actor. Y ambos pues estábamos formándonos. Entonces, pues pasábamos largas tardes platicando de eso. Y entonces una vez dijimos, bueno, ¿por qué no hacemos una película donde tú seas un protagónico y yo pueda dirigir, ¿no? Y entonces, justo yo creo que cuando suceden las películas es porque se juntan muchas coyunturas, ¿no? Y, y justo sucedió pues que encontré a Mario Aburto, pues, o sea, es un personaje que me empezó a dar mucha curiosidad, especialmente por un libro que se llama Aburto, de Heriberto Yepes. Sí, Me dio muchísima curiosidad porque, realmente es como un personaje como poco explorado, aunque es muy mencionado, aunque genera mucho morbo, por decirlo de alguna manera, es un personaje poco explorado. Entonces, de repente me llegaron un par de datos, ¿no? Por ejemplo, que tenía 23 años cuando esto ocurrió. Entonces dije: "Órale, o sea, a los 23 años, realmente, ¿qué tipo de conciencia existe respecto a lo que es un país?", ¿no? O sea, respecto pues, hacer una cosa tan trascendente, ¿no? El otro dato que me generó como muchísimo interés es el asunto de que era un maquilador, ¿no? Entonces, dije: "Órale, o sea, un maquilador", y pues, claramente, pues, la posición social que juega un maquilador, pues, es bien compleja en términos de que es muy hasta abajo de la cadena del capitalismo, ¿no? O sea, el último eslabón, este, sí, casi que son ellos, ¿no? Entonces, es como como también una manera de representar, pues, la opresión de un sistema que genera productos y finalmente, usa la fuerza del hombre para eso, ¿no? A destajo, ¿no? Entonces, esos 2 datos me llamaron la atención después, pues, vino, busqué los expedientes de la PGR, o la ujú, PGR, y, sí, que son varios libros, y encontré el del autor material, ¿no? Y entonces ahí es una cosa muy interesante, pues, es un tomo así como de este tamaño, que trae como toda la investigación y obviamente, pues, existen muchos mitos alrededor de Aburto, ¿no? Como
muchas, pues Como muchas, historias entre líneas. sí, muchas versiones, ¿no? O sea, de que si se sustituyó, de que si realmente fue, de que si solo fue un chivo expiatorio, de que, o sea, hay de todo, de que fue un complot y que en realidad él solamente fue usado, ¿no? En fin, como, pero bueno, el poder ver el expediente, me dio a mí como muchas líneas de cómo construir un personaje, ¿no? Realmente ahí he construido un personaje y bueno, hay cosas que se pueden constatar, ¿no? De ese expediente, ¿no? O sea, se puede constatar que tiene una familia, que tiene, Claro. que tiene madre, que tiene sobrinas, que tiene hermanos. Se puede constatar y dónde están sus padres ahora, digamos, ¿no? Es una realidad, o sea, es un tipo que tiene un nombre y un apellido que existe, ¿no? Se puede constatar que está en la cárcel o no está en la cárcel, ¿no? Hay una entrevista de Jesús Blancornelas que le hace, hay dos entrevistas hacia Mario Burto en la cárcel, ¿no? Una es de Jesús Blancornelas, que es muy interesante porque da la impresión de que el objetivo de esa entrevista es solamente constatar si él es Mario Burto o no es Mario Burto. Ya, Entonces, y sí es Mario Burto, digamos, ¿no? O sea, entre medio no sabemos qué sucedió, pero el que está ahí, el que él entrevistó, es Mario Aburto. O sea, es ese ya. mismo Mario Aburto que trabajaba en la máquina, porque le pregunta cosas como, ¿de qué color era la calafia que tomabas para llegar a la maquila? ¿No? Mm, ¿Cómo se llama el jefe de maquila que tenías en ese momento? como cosas que solo sabría Mario Augusto. Exactamente, o sea, cosas muy concretas y que realmente las contesta, ¿no? En esa entrevista es interesante porque sí se siente este delirio como mesiánico que tenía, ¿no? O que le marcan en el expediente muy claramente y que como que se ha hecho mucho alarde del caballero águila y demás, ¿no? Que está en Entonces, la película, ¿no? Porque cuando pasas las imágenes de su diario, se ve un caballero águila y al final cuando intenta, pues, volver, digamos, a las andadas, pues también, ¿no? sí, entonces dije, órale, o sea, sí, sí existe eso, ¿no? Otra entrevista bien interesante que le hacen es muy interesante, es la de Jorge Lemus. Sí, es Jorge Lemus, Lemus. Bueno, es Jorge Lemus, casi estoy seguro. Bueno, él es un periodista interesante porque, pues, fue como una especie de preso político durante el sexenio de Fox, ¿no? O sea, él, pues, era muy, muy duro con la campaña de Fox, este, en Guanajuato y posteriormente, y cuando Fox llega a presidente, curiosamente lo meten a Puente Grande. O sea, no entiendo bien las razones, pero lo meten a Puente Grande, ¿no? Y él como periodista, pues, dice, pues estoy en Puente Grande, pues empezó a Voy a hacer. aprovechar. Exacto, entonces tiene un libro muy interesante donde hace entrevistas, ahorita me acuerdo el nombre del libro, es que es como tiene un tiempo que lo leí, pero es un libro padrísimo porque pues, tiene como conversaciones con el asesino de Ruiz Massieu, con el Mocho Orejas, como historias que se cuentan ahí en el penal a partir de la fuga del Chapo, de Raúl Salinas, en fin, o sea, como todo pues un texto súper interesante que él iba pasando a su esposa en las visitas, ¿no? Entonces, entre esos está un encuentro con Mario Aburto, muy interesante, muy, muy interesante, porque se lo encuentra, creo que digo, no debería como hablar del contenido del libro porque es como revelarlo, pero se lo encuentra en la enfermería y cruzan palabras, ¿no? Y además cuenta como algunas anécdotas de cómo es la figura de Mario Burto dentro del penal. O sea, es realmente como una figura rodeada de un poco de ego, ¿no? O sea, es Mario Burto, o sea, es aquí está Mario Burto, ¿no? Entonces, pues como creo que descubrí a partir de esto, del expediente de la PGR, del libro de Heriberto Yepes, que es como, pues una ficción, de de la entrevista de Blancornelas y de Lemus, descubrí como un personaje como dual, ¿no? O sea, que como que estaba entre la fama de ser el asesino que cambió el rumbo de México y, y el maquilador pisoteado y humillado
como utilizado totalmente para conseguir un objetivo, ¿no? O sea, tiene como esas dos, ¿no? O sea, por un lado es este Sí, y por otro lado es este. Y entonces, pues trabajé con ese delirio que yo leo en las diferentes fuentes que tomé y, y cómo eso, o sea, entonces me hice la pregunta, ¿qué pasaría si en el 2018 pues sale salida de sale la libre. cárcel, ¿no? Con la consigna de permanecer anónimos. Entonces ese conflicto como que se, este, se pone más a flor de piel, ¿no? Sí, fíjate que además lo haces con muchos datos que nos vas dando en la película, visuales, datos visuales, ¿no? O sea, por ejemplo, cuando entra a su casa la chica, ¿no? Y ve como este muro donde él está uniendo cosas, o cuando entra su asesino también entrar, digo, a ver, también esto, y lo te das cuenta de que pues todavía sigue con la idea. Cuando en el bar alguien dice, ¿no? Por ahí se escucha, aquí en Tijuana somos los que matamos candidatos, y me llama también la atención eso de tu película, que toda la película transcurre durante una campaña donde se escuchan noticias que va a venir otro candidato, y de alguna forma, esa podría ser una pregunta, ¿recreas tú lo de Lomas Taurinas otra vez, ¿no? O sea, esa confusión, el que se caiga la pistola, el que haya como tres tiradores distintos, aunque en teoría eh, unos van a buscar a otros, y todo esto con los datos que también se ve en ese muro. Hay varios datos como para entender, como dices tú, mejor el personaje, pero me llama la atención mucho esto, y creo que para el programa sería muy importante como tenerlo en cuenta. ¿Cómo es que en México, como dices tú, este magnicidio cambió la historia? O sea, ¿cómo es que incluso Colosio fue de alguna manera encumbrado también, así como mitificado, ¿no? Una cosa rara, y que en la película también se le desmitifica un poco a Colosio, siento. Este, ¿cómo fue este asunto, digamos, de este hecho histórico, ¿no? Ajá. Pues en esta exploración, este, de datos, de información, te encuentras muchos materiales, está interesante, ¿no? Blancornelas tiene muchas narraciones acerca de la personalidad de Colosio durante la campaña y previa a la campaña, ¿no? Entonces realmente, pues también, o sea, Blancornelas realmente desmitifica eso a través de sus textos, ¿no? O sea, desmitifica como el gran, progresista que necesitaba México, ¿no? Y realmente pues habla de cosas concretas de las campañas, o sea, de una persona que le hace los discursos, por Dios, ¿no? O sea, todo el mundo dice, no, es que ese discurso, ¿no? Fue el que Sí, generó el enojo de la clase política en ese momento. Y dices, no, o sea, ese discurso se lo hace a alguien y punto, pues, o sea, así funcionan las campañas, ¿no? O por ejemplo, el asunto de que Colosio lo describe Blancornelas, de que era una persona como muy bronca, ¿no? O sea, cuentan que en la gira, creo que era en Oaxaca, una de las giras previas, o sea, antes de eso estuvo Sinaloa y Oaxaca, ¿no? Y dicen que pues salió del aeropuerto, estaba todo desorganizado y el driver se perdía, ¿no? Por dónde tenían que ir. Y entonces él dijo, pues yo manejo, o sea, quítate, yo manejo. Entonces, digamos, también ahí se entiende un poco el hecho de que no haya, eh, sí, lo cauteloso, ¿no? ajá, exacto. Entonces, y como esta cosa es muy norteña también, ¿no? O sea, me interesaba, Muy confiado, ¿no? sí, me interesaba la perspectiva norteña en general, porque es una historia norteña y sentía yo que no se había abordado de esa manera. Es una historia norteña porque ocurre en Tijuana el magnicidio, pero también Colosio es sonorense, ¿no? Entonces, tiene un tono, o sea, toda la situación tiene un tono norteño, digamos, ¿no? O sea, los dos personajes fuertes de esa historia, vienen de ahí. Me interesó mucho también como la posibilidad de contar todo eso que se vivió a partir de Tijuana, ¿no? O sea, y cómo lo vio Tijuana, ¿no? O sea, cómo lo vivió Tijuana. Entonces, pues en la cuestión como de la campaña y el candidato, siento que, pues yo creo mucho en los ciclos, ¿no? En los ciclos en espiral.
que se repiten y se repiten, ¿no? O sea, de alguna manera como que la vida pone pruebas, ¿no? O hace que si no aprendes algo se repita y se repita hasta que lo entienda uno, ¿no? Y siento que así es la historia de México un poco, ¿no? O sea, se repite y se repite, se repite y no logramos como entender por qué no hay como un cambio, ¿no? No hay como una cosa que nos lleva a una mejor administración, a una mejor, a un país más limpio de violencia, qué sé yo, ¿no? Entonces, pues bajo esa idea es la idea de repetir la campaña. O sea, finalmente Mario es un personaje que está 20 años en la cárcel, sale y encuentra un panorama exactamente igual que el que encontró antes de, de entrar, ¿no? O sea, un PRI o como se llame quien aspira al poder, que sigue como empleando las mismas estrategias de sueños, de promesas de algo mejor con poco sustento, ¿no? Entonces, pues se enfrenta con eso y entonces se le viene como, o sea, en términos de la ficción, se le viene como todo pues Revivir, ¿no? Un revival, ¿no? Digamos. exacto, sí, de hecho, o sea, un dato interesantísimo es que la persona que más saca libros en el penal, que más libros lee, es Mario, ¿no? Que pida la biblioteca. Ajá, o sea, entonces eso me llamó la atención mucho porque dices, órale, y en eso estaba el contexto de Peña Nieto, que decían que no había leído ni 3 libros, ¿no? O sea, por esta cosa de la feria del libro que se Y dio. un maquilador que lee muchísimo contra un político que no lee nada, ¿no? Sí, y de pronto leía muchas declaraciones de Mario como que son muy dislocadas y muy, o sea, está muy construido el loco, ¿no? La figura del loco. O sea, realmente él puede salir de la cárcel hoy mismo y lo que diga, pues va a estar entre dicho y entre duda, ¿no? O sea, no va a haber, o sea, no va a decir, ya nos van a decir la verdad, ¿no? O sea, está visto como eso, como alguien que ha dicho declaraciones de todo tipo, ¿no? Que Entonces, bueno, es también como un poco conectarlo con otros grandes asesinos. Bueno, obviamente el de Harvey, el de John F. Kennedy, no sé, quizá el otro es el de Lennon, pero ¿qué te iba a decir? Oye, qué tema tan interesante, porque diste al clavo, dices estas cosas que se repiten. La última campaña fue de las más violentas. O sea, hubo candidatos asesinados y candidatas asesinadas, ¿no? Y como dices tú, o sea, es complejo este tema y en tu película incluso lo relacionas con el crimen organizado, entiendo, ¿no? Y con esta corrupción que hay, que también se representa en esta norteamericana, Jenny, ujú. ¿no? Este tráfico de armas que hay y cómo, o sea, como una campaña electoral está, además de todo esto que has explicado, cargada de violencia, o sea, está el crimen organizado detrás. O sea, cómo tenemos retos increíbles a nivel democrático en México. Sí, sí, totalmente, ¿no? Y yo creo que sí fue un momento histórico y muy importante en términos de que detonó la violencia, no sé, no encontró la palabra ahorita, pero como cínica, digamos. O sea, el hecho de que viéramos todos en la televisión que alguien levantaba un arma y se la ponía en la sien a un candidato y le volaba la cabeza, o sea, eso normalizó toda la violencia que vino después, digamos, ¿no? O sea, ya si eso puede suceder, ya como que, o sea, yo así explico como la violencia tan desbordada que se vino, por ejemplo, en el sexenio de Calderón, ¿no? O sea, estos descuartizados, pozoleados, colgados a media carretera, como todo eso, pues ya es como una imagen normalizada, ¿no? Pero para mí, pues esa imagen que se repitió hasta el hastío, la del disparo en la cabeza, o sea, es una, Con la música de la banda Machos atrás, ¿no? sí, es como una cosa que dices, órale, finalmente se normalizó bastante eso, ¿no?
Total. Que además tu película también cuidó eso de la música, ¿no? El sonidero, el coprotagonista forma parte de un trío norteño. Me pareció genial esto de el traveling de la cámara y él va moviéndose así como eh, norteado, como dicen coloquialmente, no va desubicado, desorientado, y va cantando esta canción de Napoleón, creo, ¿no? Nada te llevarás cuando te vayas, ¿no? Sí. Que es otra historia, curiosamente, como aparte, ¿no? O sea, de los jóvenes sicarios. Él quería hacer bien las cosas, ayudaba a su abuela, consiguió un trabajo, y de repente en un segundo le cambia la vida, ¿no? Por hacer las cosas bien. Sí, fíjate que eso tiene que ver con yo estuve, pues, viviendo en Tijuana un buen tiempo, ahora mismo vivo en Tijuana, y como es una de las cosas que me llamó la atención de la ciudad, ¿no? O sea, cómo esas historias pueden ocurrir, de manera muy sencilla, ¿no? O sea, como o puede uno enterarse de esas historias de manera muy cotidiana, tal vez, ¿no? Obviamente cambian las épocas, ¿no? Creo que ahorita hay una Tijuana mucho más relajada, pero, más tranquila, me refiero, pero pero sí, me llama la atención cómo, pues, esta cosa que aparentemente es medio subterránea, ¿no? El asunto de los sicarios y de la violencia de este tipo, pues, de pronto brota así por la cotidianidad, ¿no? Brota en la cotidianidad. Entonces, y también ese personaje surge bajo la pregunta de qué sucede con los sicarios, ¿sabes? O sea, ¿qué sucede con esta gente que jala el gatillo? O sea, finalmente jala y jala y jala el gatillo. O sea, ¿qué pasa dentro de ellos, no? O sea, más allá de que están envueltos dentro de un contexto muy, enredado, eh, pues también hay un ser humano ahí que está matando a otros, que por primera vez lo hace, ¿no? Y que eso le genera como una cuestión emocional, mental, ¿no? Que se va transformando. Decía, ¿qué pasa la primera vez? ¿Qué pasa la segunda, la tercera? ¿Cómo se queda en ese ciclo, no? Y hay un texto muy interesante respecto a esto que se llama Confesiones de un sicario, este, son nueve entrevistas al jefe de sicarios del cártel de Tijuana. Es de, ahora te digo su autor, qué mal. Es No, no te como, preocupes. De hecho, ya te tengo el dato. Es Jorge Lemus, Los Malditos. exacto, los malditos. Y es de Confesiones de un sicario, es que es cuate, o sea, es lo que, lo que más coraje me da. Este, Pero, que de hecho, Confesiones de un sicario, es de Reina, Juan Carlos Reina, perdóname. Juan Carlos Reina. Sí. Juan Y ya Carlos, de ahí sacaste un poco el personaje pues de no, este. más bien como que él narra por su primera vez y narra, después como ahí en ese libro narra como toda esta cuestión que vino, narra varios sexenios, ¿no? Y narra cómo se vincula el poder político a la mafia, ¿no? Claramente, o sea, claramente dice, o sea, habla de reuniones, ¿no? Habla de vínculos incluso del medio del espectáculo con el narco, que los hemos visto saltar, ¿no? Pero él Sí, habla muy concretamente, o sea, narra detalladamente conversaciones, ¿sabes? Narra detalladamente fiestas, ¿no? sí. Y narra también como esta cuestión de cambio de sexenio donde empezó a ver esta como estrategia de testigos protegidos durante el sexenio de Calderón que para nada funcionó y que, y que por el contrario, pues se volvió un caos porque pues, o sea, agarraban a alguien que cantaba y después no lo podían como resguardar, o sea, era mucho problema a sacarlo de a esconderlo, ¿no? Y que finalmente terminó el sexenio y, pues, simplemente lo soltaron a la calle. O sea, entonces, pues, narra todo eso, narra como esta cuestión emocional de, pues, de cómo una persona que asesina, pues, empieza a sentir que los muertos los trae atrás de sí. O sea,
le hablan, los trae en la cabeza, no se los puede sacar, este, como, como este, como esta cuestión del arrepentimiento profundo que puede Sí, llegar la a tener. culpa. Ajá, entonces, todo eso me llamó mucho la atención como para construir este personaje que, que le cae la realidad encima, ¿no? De, Que a mí me llamó mucho la atención, o bueno, cuando está sentado ahí recapacitando en el bar, escuchando a la imitador de Yuri, ¿no? Que, que con eso incluso va cerrando como la película, ¿no? Antes de trasladarse a Burto ya en los Estados Unidos. A mí me gustó mucho, de hecho recomiendo la película. Mucha gente reconectó con el tema con la serie de Netflix, ¿no? Historia de un crimen. hmm, Luego, hace poco salió otra película sobre Colosio, se llamaba así, con Z, ujú, sobre una especie de, bueno, la tuya también es una ucronía, es una historia alternativa, ¿no? Y ujú. esta también es algo así como que unos muchachos viajan en el tiempo y quieren evitar el asesinato de Colosio, pero sí es un tema recurrente. Insisto, a mí me gusta cómo lo fuiste construyendo audiovisualmente y creo que seguiremos todavía como sociedad reflexionando sobre estos hechos, porque como dices tú, esto no ha terminado, ¿no? O sea, y campañas vendrán y esperamos que la violencia disminuya y esperamos que, que no vuelvan a ocurrir estos hechos, pero sí es una historia entrañable. Eh, Aspectos muy humanos, como dices tú, desde la cultura norteña, desde lo tijuanense, ver estas calles donde van pasando los personajes y los invitan a pasar a los distintos pares. Es una historia bonita y pues te agradecemos, Alejandro, que te hayas dado el tiempo de estar con nosotros. ¿Alguna cosa más que quisieras agregar? Pues, eh, pues no, en realidad lo que creo es interesante, pues, como es este asunto de aborto, Colosio y el asesinato del 94, cómo es un proceso de larga digestión, digamos, ¿no? O sea, no, se está ocurriendo todo esto después de 20 años, ¿no? O sea, las películas, las series, este, y bueno, los libros quizás se adelantan muchísimo a ese proceso, ¿no? Pero es curioso cómo tardamos como sociedad tanto en digerir algo como eso, ¿no? Es como las dictaduras en Sudamérica, ¿no? O sea, pasan varias generaciones para procesar esos hechos, ¿no? Y creo que Es que además sigue viva mucha gente, ¿no? sí, sí, y, y tal vez como que también hubo mucho miedo al principio. Hay, por ejemplo, la película del infierno de Estrada, a mí me parece Sí, una, una, pues una gran película en términos de que pudo en el mismo sexenio digerir la situación y poderla expresar, digamos, en una película, ¿no? Poderla manifestar, o sea, me parece como una cosa muy aplaudible, ¿no? Como cómo poder procesar eso como tan intenso como es la violencia, que estaba pegando justo en esos años muy fuerte, bueno, sigue, este, eh, y poderlo hacer una película, ¿no? Y a diferencia, por ejemplo, del caso Colossus, es como, pasó mucho tiempo como para que nos sentáramos a analizarlo desde varias perspectivas, ¿no? pues muchas gracias, Alejandro. Esperamos que sigas produciendo tan buenas obras y que sigamos viendo tus ideas en pantalla. Te deseamos mucho éxito. Gracias de nuevo. No, pues gracias a ti, José Ramón. Muchas gracias por este espacio para compartir, ¿no? Gracias. Pues las esperamos en una próxima emisión de Democracia en Pantalla. Yo soy José Ramón Narváez Hernández. Democratiza lo que miras, dale inclusión a tu emoción. Nos vemos.